Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a un video más de cómo hacer. Yo soy Rey y hoy estaremos aprendiendo a hacer un molde para una jarrinera trapezoide de 1 metro. Así que ya hemos hecho anteriormente un molde pequeño desde cero, que yo te lo dejaré por acá o por acá. Pues te vamos a hacer otra forma de hacer un molde con moldes pequeños, que lo vamos a reutilizar para poder hacer un molde mucho más grande. Así que te invito a que te suscribas si no estás suscrito al canal, para que así YouTube te avise cuando subo nuevo video. Seguirme en mis redes sociales como Instagram y Facebook, donde subo los adelantos. Y sin más que decir, comencemos. Bueno, ya en la mesa tenemos nuestros moldes. Bueno, les explico, estamos usando 2 moldes para hacer una medida más grande. Digamos, la maceta es de 1 metro, pero el molde obviamente lo vamos a hacer un poco más pequeño para que dé la medida, ya depende de ustedes. Mojamos los moldes. Solo voy a mostrarles cómo se hace, ustedes ya pueden aplicarlo, ¿no? Forramos las macetas, como ya sabemos, con papel de cemento. Si no tienen, pueden usar cualquier papel. Simplemente el papel de cemento dura más. Ya he hecho un video sobre eso, te lo dejaré por ahí. Y bueno, como les explicaba, la maceta va a ser con este molde, mejor dicho, va a ser con 2 macetas que tenemos, 2 moldes también pequeños que tenemos, que he hecho anteriormente. El de la izquierda ya hemos hecho en el canal, uno de los primeros videos, así que corre a verlo. Es una jarrinera pequeña que hemos hecho, ahí está. Bueno, tenemos otro marco que ya está digamos previamente medido. Más o menos mide unos 97 de largo aproximado, y el ancho obviamente mide como 25, algo así, ya que de ahí va a salir recién el molde. Bueno, yo especialmente acá, miren, antes de explicarles todo, porque es bastantes cosas que explicar, le estoy poniendo, como ven, hay maderitas a los lados para que no se mueva, ya que el marco es más ancho que los moldes. Simplemente la maderita es para que refuerce ahí. Obviamente no tiene que ser más grande la madera que el marco, ¿no? O si desean, como esas maderas ya se van a quedar ahí, si no desean sacarla, pueden ser más grandes. Bueno, ponemos mezcla a todo nuestro molde. Ya saben, la mezcla es 2 de arena, 1 de cemento. La textura es lo que se ve en el video, la masa diré. No es, digamos, una cantidad exacta de agua, simplemente vamos echando agua y que aparezca la masa así. Bueno, vamos jalando toda la mezcla. Esta es arena gruesa con arena fina. He hecho un video también, ahí corre a verlo en el canal, te lo dejaré por acá, o puedes verlo en mi lista de videos. Bueno, jalamos toda la mezcla para arriba, como ya es costumbre y se ha visto en el canal, siempre rellenando un poco la parte de esa parte que nos queda como un vacío, pero no tanto, ya que se nos va a chorrear. Y vamos cortando siempre al ras del marco. Vamos cortando y toda la mezcla que sobre lo ponemos arriba. Este molde lo vamos a, como ya vimos que el marco es más grande que los moldes que hemos puesto, va a ser, digamos, aumentar el tamaño, ¿no? Ya sabemos eso. Ahí hemos secado todos los lados bien seco. Si es posible, excédanse en el secar, ya que por la parte del medio es donde se nos puede caer, ¿no? Ahí aumentamos y nos falta mezcla para la base. Recuerden que la maceta, el molde que está al lado derecho es un poco más pequeño, así que hay que tratar de casi igualarlo, pero no tanto, ya que si es exceso de mezcla y todavía está fresco, se va a ir cayendo, ¿no? Hay que ir haciendo de paso por paso. Siempre tener cuidado al medio, en la unión de 2, ya que ahí está, no hay donde agarrar la mezcla y
se va a poner un poco aguachento, así que secamos bastante siempre ese lado, ¿no? Bueno, ya hemos aplastado con la plancha, dando una forma, como les explicaba. Ahí vamos secando. El secado es 2 de arena y 1 de cemento, igual ya lo he explicado en casi todos los videos, pero igual si tienes preguntas no dudes en dejarlo en la caja de comentarios. Pulimos todos los bordes y limpiamos nuestra mesa, secamos como siempre. Ya saben, si al medio si les queda aguachento se queda en exceso un poco más. Bueno, como les decía, vamos a aumentar también lo que es la altura, ya que para la medida que me solicitan tiene que tener más o menos unos 21 de altura. Y acá le ponemos nuestro alambre, que el alambre es alambre galvanizado. Ya he explicado en varios videos y tengo un video exclusivo donde explico el alambre. Bueno, buscamos simplemente un alicate, le damos vuelta y lo hundimos, mejor dicho, ¿no? Bueno, como les estaba explicando, va a tener 21 centímetros de altura. Esa es la medida que me solicitan a mí. Porque muchos me preguntan qué medida tiene tu maceta. Ya depende de ustedes qué medida buscan. Una medida, bueno, a mí me piden 21 centímetros de altura, porque ya tienen macetas así y quieren una igual. No, quieren varias igual. Así que una medida estandarizada podría haber sido quizás 20 o 25 de altura, ¿no? Pues ya como me piden 21, bueno, hay que hacerlo 21, ¿no? Mezclamos, aquí estoy indicando que la altura falta y también al medio, ¿no? Quita un poco aguachento. Buscamos una maderita o algo que nos sirva como para que digamos nos quede recto las esquinas. Les comento algo rápido, la altura no varía. O sea, si ponemos 21 centímetros de altura, el molde digamos en la maceta que vayamos a hacer, la altura va a seguir la misma, 21 centímetros. ¿Por qué no aumenta la altura? Porque digamos el marco, con todo marco ahorita si medimos puede medir 23, algo así, ¿no? Y le quitamos el marco, mide 21. No sé si me llegan a entender. Acá, bueno, mira, antes de explicarle más, nos hemos hecho una parte, así que vamos a hacer los cuatro lados de la maceta y volvemos, ¿no? Bueno, acá ya hemos secado los 4 lados, hemos hecho los 4 lados, así que vamos a ir raspando la parte de arriba. No, vamos a ir no raspar, ya vamos a ir subiendo la mezcla, ya que necesitamos una altura mucho más grande, como lo expliqué, 21 centímetros de altura. Como lo estabas diciendo, la altura no cambia, más si el ancho y el largo aumenta cuando hacen, digamos, un molde tras otro molde de la misma maceta, va aumentando el ancho y el largo. Por la altura no, de que ese centímetro y medio que la hacen de base, o 2 centímetros, se lo como el marco. No sé si me dejo explicar. Que ese 21 centímetros, la otra maceta va a tener 21 centímetros igual. Bueno, miren, acá algo rápido, ya hemos aumentado la medida que al costado no hemos hecho nada, simplemente arriba fuimos aumentando, dejando un tiempo de tal vez 5 o 10 minutos y seguimos aumentando mezcla arriba. Como ven, ya está mucho más alto, casi la altura de la plancha, que es 21 centímetros. Y vamos raspando todo lo que hemos secado. Todo ese tiempo se fue secando más a los costados. Eso es mucho mejor, ya que al medio, como les dije, está un poco aguachento, se demora mucho más en secar porque hay un vacío y la mezcla cada vez que se mueve pasa eso, ¿no? El secado es importante porque si no secaríamos, imagínate cómo estaría la maceta, chorreándose por todos lados. Muchos me preguntan eso. Bueno, dejen sus preguntas, no duden en dejarme, yo contesto todas las preguntas. Si tienen de otras cosas, miren mi lista de reproducción que les dejé por acá. Está toda la información, varias medidas, algunas preguntas, de todo ahí.
Bueno, ya una vez raspado todos los lados, con una madera o frotacho vamos a ir aplicando para que no salga recto y tapar los orificios. Siempre tener cuidado con el medio, ya que está un poco aguachento por más que se haya secado. Siempre el movimiento igual lo mueve la mezcla, ¿no? Como ven, vamos a hacer los 4 lados de la misma manera. Algo más que le quiero comentar, que ya hemos hecho este modelo en moldes. En otro video hemos hecho este tipo de molde, pero en pequeño. Así que esta es otra forma de hacerlo, ya que en la primera vez que hemos hecho un molde pequeño, hemos hecho con tipo placas y le hemos juntado. Esta es una manera distinta de hacerlo. ¿Y por qué esta puede ser mejor? Porque el molde pesaría mucho más, ya que ahí estamos puliendo, una pequeña pulida simplemente es previa a lo que vamos a hacer. Pulimos los 4 lados. Bueno, les sigo explicando por qué es mejor. Porque mientras que el molde sea más pesado, a la hora de desmoldar la maceta, el molde caería rápido. Cuando ustedes alzan la maceta, ya la maceta en sí, que está aún en el molde, lo alzan, ya el molde por el peso solo se queda abajo y solamente ustedes alzarían la maceta. No sé si me dejo explicar. Recuerden, ahí también les expliqué en ese video cómo echar mezcla a un molde para que tenga peso interiormente. Ahí creo que lo expliqué, si mal no me equivoco. Si no, escríbame, yo lo hago un video sobre eso, aunque creo que acá no lo puse. Pero igual, ahora raspamos arriba. Una vez que ya estamos pulidos los 4 lados, vamos raspando arriba hasta tener nuestra medida que queramos. Ya está todo hecho, solamente falta cuestión de raspar. Bueno, les sigo explicando. Como le digo, el peso hace que la maceta obviamente baje. Bueno, acá, mira, ¿saben lo que nos olvidamos? Echar nuestra agüita para que sea un barrito, para que esté bien plano y tape todos los huequitos, miren. Eso era antes digamos, de pulir a los costados. Eso era antes, pero bueno, ya es ahorita, no hay problema. La maceta está firme. Pasamos con agua. Este charquito que se forma es para que tape todos los orificios de la maceta, ¿no? Y si algún lado está un poco más hueco o algo, lo rellena toda esa mezcla, ¿no? Que estamos ahí. Y lo secamos. Recuerden compartir el video en sus cuentas, en sus redes sociales, porque eso me ayuda muchísimo a seguir subiendo más contenido, más y más contenido, ¿okay? No olviden dejar también su like y comentar referente al video cualquier duda que tengan. También no se olviden de seguirme en mi cuenta de Instagram y Facebook, donde subo los adelantos y algunas otras fotitos de mis trabajos que hago en mi taller, ¿no? Un pequeño taller. Recuerden que ya he enseñado también cómo obtener ingresos haciendo macetas, ser su fuente de ingresos, una fuente de ingresos, tu fuente de trabajo. Yo me dedico a esto, he hecho un video como de mi parte, estrategias, formas de cómo vender, ¿no? Para tener ventas todas las semanas. No solamente un pedido, sino varios pedidos en una semana. Bueno, sería cuestión que vean mi video, ahí les explico mucho mejor. Bueno, acá sacamos lo que nos sobra la parte de arriba y damos una pequeña raspadita, ya que ya hemos pulido. Simplemente para la parte de arriba darle la forma, ya que como hemos hecho presión en la base, un poco que se mueve, ¿no? Bueno, ahora sí, ya que hemos limpiado los costados, raspamos lo que viene a ser ya en sí la base.
Mayormente la base en una maceta tiene casi el mismo gruesor del, del marco, ¿no? Que es 1,5 centímetros por ahí. Eso puede variar un poco nada más, ¿no? Verificamos que esté todo bien. Yo en este molde en especial, esto es lo que estoy usando yo ahorita. Ustedes lo pueden usar, escuchen bien, para que puedan ustedes también, si se dedican a esto, normalmente ustedes lo pueden usar como molde, ¿no? Usan molde, de ahí comienzan a sacar las macetas, ¿no? Sacan 1, 2, ¿no? Pero yo esto, mira, acá le estamos pasando frotacho. Esto lo voy a usar como ¿qué le explico? Matriz. Como matriz. Esta es, o sea, la maceta en sí tiene que medir 1 metro de largo por 28 de ancho, ¿no? Y la altura es 21, que eso no va a variar en nada. No es que hemos hecho ya esto con 21, ya todo sigue 21, eso no es problema. Si el ancho y el largo va a aumentar. Así que esto tiene mucho menos de 1 metro, obviamente, ya que por los costados, si el marco mide 1,5 centímetros, por lados va a ser 3 centímetros más que va a aumentar, ¿no? Así que yo lo he descontado unos 6 centímetros por cada lado, ¿no? 6 centímetros, porque esto lo voy a usar como matriz. Bueno, acá estamos, porque mucho me distraigo explicándoles, porque quiero que sepan toda la información. Ese es el objetivo del canal, ¿no? Mientras que les explico, acá estamos pasando una curva que estamos enseñando en el canal también, a los costados, vamos a pasar arriba igualmente. Es una curvita ¿cómo se llama? Ay, no recuerdo ahorita, pero en otro sitio le llaman cuchara. Y he hecho un video cómo hacerlo también. Busquen en el canal, si no déjenme un comentario, yo les paso el link del video en sí, ¿no? Y bueno, como les decía, voy a usarlo como matriz. ¿Qué quiere decir eso? Que de esta maceta que estamos usando ahorita, de esta maceta va a salir los moldes recién, ¿entienden? Por lo hecho un poco más pequeña, porque de ahí van a salir los moldes. Los moldes sí van a tener ya una medida menos para sacar la maceta en sí, para que quede sin 1 metro así. Así que digamos, ¿por qué hago matriz y no molde? Porque bueno, acá vamos a pulir toda la maceta ya con pulidas largas. Ya como les sigo explicando, ¿por qué? Porque si me piden más, digamos, si tengo, mira, digamos, no hago matriz, hago molde de esto, y me piden la maceta y me dicen, ¿sabes qué? Quiero unas 10. Y con un molde voy a demorarme demasiado a hacer 10. O sea, imagínense una diaria, son 10 días en hacerme 10 cantidades, y a veces el cliente quiere algo más rápido. Así que sería un poco, ¿no? Se demoraría mucho en la fabricación de las macetas. Así que mejor hago la matriz y de ahí comienzo a sacar los moldes. Depende de la cantidad. Ya tengo la matriz, o sea, ya tengo la matriz y yo puedo sacar los moldes cuando yo desee. Así que me piden 10, puedo sacar, digamos, 3 moldes. Saco 3 moldes y comienzo a avanzar con eso. Con 3 moldes diarios, imagínense, saco 3 en un día. En 4 días ya lo tendría listo, ¿no? Incluso tendría 12 en 4 días. O puedo sacar más moldes, ya depende de ustedes, ¿no? En cambio, si esto lo vuelven molde y quieren sacar otro molde, tienen que hacer el mismo proceso, ¿entienden? 2 macetas pequeñas, hacerlo así. En cambio el otro es mucho más fácil, ya que ya tienen la matriz, solamente darle la forma idéntica nada más, ¿entienden? A este es un poco más trabajoso, ya que es vamos a hacer recién desde cero, estamos haciendo. En cambio, ya si ya tenemos el modelo hecho, simplemente seguir el mismo modelo, que es mucho más fácil. Ese es un consejo, una sugerencia que pueden tomarlo. Como siempre en el canal tratamos de brindarle toda la información para que se le haga mucho más fácil para ustedes, ya que yo he pasado por
digamos por eso, y al principio me he equivocado, he hecho moldes en vez de hacer matriz, y después he estado haciendo otra vez molde, es un poco más trabajoso, ¿no? En cambio la matriz es mucho más fácil. Acá hacemos huequito con un tubo bien largo, ya que la maceta está, el molde de abajo está bien abajo, ya que hemos aumentado bastante la altura. Es simplemente para que digamos pueda caer, tenga un escape de aire, ¿no? Ya que por el peso los moldes que tengo son pesantes también, a pesar de ser pequeños son pesantes, como le dije, tienen que pesar. Bueno, acá miren, ya secó. Al día siguiente ya tenemos nuestra matriz, y vamos a ir sacando, y vamos a ir moviendo. Miren, esto lo pueden hacer con 2 personas, ya que es muy pesado, pues yo lo voy a hacer solo, ya que no hay nadie ahorita en estos momentos en mi casa. Y ya salió un molde, como les expliqué, son pesantes. Ese lo hemos hecho en el canal, hemos hecho el molde y hemos hecho la maceta. Imagínense, tienen todas esas herramientas para que ustedes puedan ya empezar a hacer su negocio de poco. Fines de semana van haciendo, van vendiendo, ofreciendo. Ya toda la información lo tienen en el canal. Solo falta que tú te decidas. Bueno, el más pequeño, ¿sabes? Me estaba olvidando sacar las maderitas pequeñas, ya que esas maderitas son lo que le impide salir, ya que acá le puse doble madera porque era más pequeño. Miren, una vez que ya secamos las maderitas, ya sale mucho más rápido digamos el molde que está dentro. Ven, como ven, el molde está lleno de cemento la parte de abajo. Ven, ese molde ya lo hemos hecho en el canal también, y vamos a ir sacando, vamos a ir moviendo, ya que el peso va a hacer que caiga solo. Poco a poco vamos a ir, y como ven ya salió nuestro molde. Miren cómo está lleno de mezcla. Y esta matriz que hemos hecho ya no necesita eso, por el tamaño y por la altura y todo que está lleno, ya tiene un peso realmente bastante. Cuando son pequeños se pueden llenarlo en exceso, como el molde pequeño que vemos, ¿no? Pero cuando es un molde más grande, ya en sí ya ven el peso, no hay necesidad de eso. Y podemos ir ya la barbita, que le llamo yo, lo que sobra. O si obviamente la madera tiene que estar bien seca, y podemos hacerlo con un martillito, porque ya no habrá, digamos, probabilidades que se quiebre o algo por un golpe, ¿no? Ahí ya lo hacemos con la plancha, vamos dando golpecitos y digamos raspando, ¿no? Ya cuando está más pequeño, obviamente. Y después pueden usar una lija para darle un mejor acabado. Y bueno, miren, acá ya está todo listo, todo lijado. Así que vamos a darle la vuelta a ver cómo nos queda nuestra matriz. Pesa realmente, así que eso es bueno para que salgan más rápido los moldes acá. Y listo, como ven, miren, simplemente ya le hacemos nuestro marco y listo para sacar cantidad de moldes, y de los moldes salen nuestras macetas. Hacemos nuestro marco y listo. Síganme, nos vemos.